crítica por redes sociales, el troleo, el bullying, pero a nosotros nos encanta. Somos Radio Z. Que ya estamos al aire en Post Z. Muy buenas tardes. Lamentablemente mi partner sigue pasándolo bien en Croacia, de luna de miel. Baldo, lo único que ha mandado son unos mensajes que dicen no sé qué serán esos suspiros, pero supongo que son placenteros. Y hablando del placer, hoy día tengo invitado a dos psicólogos, es decir, un psicólogo y una psicóloga, que son parte de, no sé si un colectivo que se llama Pliegue, de vanguardia, disruptivo, rupturista, porque en esta radio nosotros tenemos unas ideas fuerzas, que son, todos somos emprendedores, ¿sí? Pero todos, innovadores, disruptivos, rupturistas y endeudados. Ese es el último, ¿sí? Porque siempre funciona así las cosas. Entonces, yo lo que quiero es que se presenten inmediatamente ya y se sienten al tiro, porque vamos a ir comentando todos los temas, además de su propuesta, temas como el nihilismo y la violencia, ¿ya? Por ejemplo, la sociedad actual en términos de lo que es el mundo digital, por una serie de personas que han hecho una reflexión profunda sobre el tema y distinta. Quiero aprovechar de presentarle entonces, mientras se sientan, y encuentro, al psicólogo, lo conozco hace mucho tiempo porque trabaja en la clínica psiquiátrica, no sé si trabaja también, digamos. No, yo tampoco trabajo. Tampoco trabaja, participa en un colectivo interno que tenemos nosotros, que se llama la Unidad de Psiquiatría, Filosofía y Humanidades. Es candidato a magíster. Sí, magíster en filosofía de la Universidad de Chile. Magíster en filosofía en la Universidad de Chile. Y su tesis la va a presentar. Es que aquí la gente, después vamos a tener que explicar todo, viejo. En la medida que en un filósofo que se llama Deleuze y el cuerpo sin órganos. Todo eso lo voy a preguntar. Así se llama el filósofo. El filósofo, el cuerpo sin órganos, y el tema de él es Deleuze. O al revés, no sé. Ya. Pero es una persona que es capaz de tocar los temas de hoy a la luz de esta mirada, ¿no es cierto?, que es lo importante. Y junto con él viene Daniela. Es que no sabía si decir su compañera, su amiga. Ambas cosas, ¿no? Sí. Pero lo reconoció bien. Ya, Daniela es psicóloga. Sí, y estudié estética también. Además de estética, es una combinación interesante. Hoy día dice que la filosofía se estetitiza. Exacto. ¿Es cierto? Es cierto. ¿Y la Eso es lo que yo creo. Y nosotros estamos... Toda disciplina creo que hoy en día funciona estéticamente. Como la radio esta. Exacto. Esta que es una radio rizomática. Es que aquí vamos a entrar al tiro. Esta era una radio fractal, en realidad. Fractal cuántica, ¿ya? Pero después de esta iluminación que hemos tenido con ciertos autores, no me quedó más que ponerle rizomática. ¿Ustedes van a decir de qué se trata eso? Ya vamos a ver. Vamos a llegar ahí. Vamos a llegar ahí. Entonces, yo partiría preguntándole al tiro, para dejar puesto el contexto, ¿qué es este colectivo Pliegue? ¿Y qué es lo que quiere hoy día? ¿Qué quiere generar en el mundo de hoy? Mundo de hoy, de aquí, local o internacional. 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 Partimos Entonces, ambiciosos al tiro. porque aquí nos escuchan en todas partes. ¿Sí? Así que adelante, Daniela. Pliegue es un colectivo interdisciplinario. Nosotros nos formamos con cineastas, psicólogos, filósofos, estetas y también artistas visuales. ¿Y algún psiquiatra? Parece que tú quieres participar, Sergio. Sería interesante, estuve viendo. El primer psiquiatra. Sí, no me vengan eso sí con cuánto aporto. Eso porque, ¿Sin aporte personal? no sé yo, pero después vamos a conversar de eso. Sí, síganos. Y lo que hacemos nosotros es innovar en metodologías filosóficas y estéticas, aunando elementos del arte contemporáneo hacia la filosofía. Entonces, lo que hacemos es, por ejemplo,
Bueno, tú sabes que la producción actual de filosofía se hace a través de papers, ¿verdad? Y eso remite a una imagen del pensamiento donde se supone que pensar es un ejercicio altamente especulativo y altamente racional. Eso se piensa de la filosofía. Entonces nosotros hacemos un colectivo que de alguna manera piensa en la potencia del afecto en el pensamiento. O sea que pensar no es necesariamente racional, y desde esa perspectiva tomamos elementos de las artes como son el ritmo, la velocidad, la composición. ¿La música? Claro, pero la música también tiene esos elementos, la composición, el ritmo, la velocidad, los afectos, y los llevamos de alguna manera a la filosofía. Y eso con el objetivo de pensar en imágenes, obviamente dentro del contexto de Deleuze. Ya, pero, ok. ¿Y cómo esto se traslada a la vida cotidiana de... En nuestro Instagram. No, no, ¿cómo? En nuestro Insta... no, del Toda que la está gente- trabajando aquí, ustedes miran todas las oficinas, este lugar de oficinas. En internet. ¿Ah? Entonces, no, pero ¿cómo traslado esto a mi hacer cotidiano en la vida? O sea, ¿cómo es el impacto ya que puede producir esto? Porque si uno escucha, es una reflexión, digamos, elaborada, ¿sí? Que la vía de conexión que tomaría yo en lo que dijiste es el mundo afectivo, ¿ya? Claro. Exacto, porque es cierto, la abstracción intelectual reflexiva, yo traigo un montón de libros siempre y leo algo si es necesario, si no, parece, ya le coloca a la gente nerviosa. O sea, ver este montón ya, pero yo leo frasecitas. Pero en cambio hablar de las emociones o de los afectos o del deseo, ya dice, en esa estoy yo. Eso, pero trasladado ustedes en una reflexión a través de imágenes. Ese es el eje central que los diferencia de otros grupos que tratan de hacer cosas parecidas. O sea, yo creo que la diferencia está justamente en la conjunción de como una mirada filosófica que busca tratar de ser al mismo tiempo rigurosa, pero que le llegue a la gente en su vida cotidiana por la vía del afecto, como dices tú, y eso la forma que escogimos para poder llegar a la gente es a través de la estética, del arte, sobre todo con imágenes. Y bueno, pero eso igual lo hacemos en el Instagram, pero tenemos otras instancias también en que vamos más directamente a la gente, por así decirlo, como Sí. hacemos charlas, talleres, Performance. etcétera. También. Charlas que incluyen performance. Performance. Sé que tienen, para ir presentando al tiro, hay dos propuestas de trabajo ustedes que están desarrollando, una con fondos de Fondesit, algo así. Fondar, Un fondo. De Fondar, perdón, Fondar, fondo audiovisual. con audiovisual y otro no. Entonces sería interesante que contaran un poco y cómo acceder y de qué se tratan estas dos acciones. Sí, lo primero es que toda la gente que no nos sigue, que nos siga en Pliegue, en el Instagram @Pliegue, porque ahí está toda la información. Ya. Lo segundo es que vamos a desarrollar un taller que piensa el antiedipo de manera estética y psicopatológica. Ya, está bien, está bien. El antiedipo, tener que seguir preguntándole porque la gente, ya vuelvo a ponerme, por ejemplo, Ghost. Yo todavía no entiendo nada. Y él es mi cable a No entiendo tierra. nada. Edipo. ¿Qué es lo que es el Edipo? Porque él participa. Edipo Rey. Bueno, por ahí, Ah, bueno. igual, viste, igual ¿Sí? sabe. Muy bien. Igual sabe. Edipo Rey, Edipo Rey. Dime, Ghost, ¿te gustaba tu madre? No, nunca me ha gustado mi madre. Ni me acuerdo. No, pero ¿cómo? ¿Algo atractivo? ¿La encontraste? ¿Sí? ¿No? ¿No? No. Nada. ¿A mi mamá? Era una señora bella. ¿Como mujer? Bueno, de eso estamos hablando, pues, hombre. No. No, No. no, ni siquiera era bella. No. No. No, bueno. Sorry, ya. cagarte la cuestión. Ya, Pero en verdad no, no, Por eso no. adelante, Edipo. No, nunca. Eso delante de Edipo, dice. Le acertaste, mira. Nunca. De hecho, la he buscado en fotos antiguas viejas. No, 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 no. oye. ¿Trajiste No, pero diván? No es el antiguo. ¿Qué cosa? ¿Diván? Para el psicoanálisis, porque podemos trabajar este tema. Ya, Yo digo. sé que no soy normal, por si acaso. No, nada que ver. Este es uno de los cerebros pensantes críticos que tiene la radio. Sin él no haríamos el programa. No, Pero ya que pero- mencionaron el Edipo, Tomás les va a contar de qué está hablando con esto del anti-Edipo y el Edipo. Básicamente el libro Antiedipo de Deleuze y Guattari del año 1972
Bien, momento, yo interrumpiendo. Porque, Sí, por supuesto. porque hablamos de Deleuze y ahora apareció Guattari. Que es como el compañero de Les, que es psicoanalista. Que... El compañero. O sea, era psiquiatra. No, Guattari era psicoanalista, o sea, tiene formación como Pero, psicoanalista. bueno, era psicoanalista, no psiquiatra entonces. Sí, psicoanalista, no psiquiatra. No psiquiatra, Los exacto. hay igual. Porque yo aclaro que generalmente desde la psiquiatría hoy día uno pasa a ser psicoanalista después de una formación intensa, rigurosa y de autoanalizarse toda su vida. Ya, listo. Pero hubo psicoanalistas que no salieron de esa vertiente. ¿Él es uno de ellos? Sí, Sí. Guattari no tuvo formación, según tengo entendido, como médico ni como psiquiatra, sino que hizo la formación en análisis, estuvo analizando con Lacan, de hecho. Con Lacan, el tercer nombre aquí. Bueno, Lacan lo conoce la gente, lo ha escuchado, pero él sí que era Sí. psiquiatra. ¿A quién? A Lacan, tú, No, Ghost, en who? mi vida. Jamás. Madre. Freud, igual sí, ¿o A no? Freud, sí. Ya, ese sí. Freud, ahí tenemos el Edipo, El ya Edipo estamos, ya más, estamos más cerca, armados, más estamos cerca. armados. Entonces, sigamos con el Edipo, después vamos a pinchar a Lacan. Ya. Después, déjenlo guardado. Anoten, Lacan. Y el libro se llama así porque es una crítica al psicoanálisis como un modo de pensamiento que estaba como, uno podría decir, imperante en la época y sobre todo en Francia también, como una teoría que servía para interpretar básicamente cualquier fenómeno. La crítica está dirigida a como que es una suerte de reduccionismo el llevar la interpretación, por ejemplo, de los fenómenos psicopatológicos o culturales a la estructura del Edipo, por ser un pensamiento que es demasiado familiarista, burgués en última instancia. Carambola. Ya, burgués. Lo que pasa es que Freud, en el fondo, para hacer el psicoanálisis ortodoxo, uno tiene que creer en el Edipo. Si uno no cree en el Edipo, ¿puede hacer psicoanálisis? Estamos hablando de Freud de Arjona, ¿cierto? El Pero mismo por Freud. favor, ¿cómo de...? Bueno, es un psicoanalista Hablando de la vida del mismo cotidiana. del mismo Freud, estamos hablando, del de Arjona. Del de Arjona, ese es Freud. Freud, Perfecto. como la barba, así parecía, pero usaba más recortadita. ¿Ah? Exacto. En la polera se ve una mujer desnuda o la barba. Eso, sí, qué bonito. Güey, ese diagrama, exacto. Porque juega con la gestalt ahí, y la forma. Pero, ¿es cierto eso, no? El que no cree en el Edipo, ¿cree en el psicoanálisis o no? O sea, yo tengo entendido que igual hay ciertos psicoanálisis ortodoxos, como dices tú, como que finalmente eso sería cierto, pero eso es justamente la visión que ellos están tratando de criticar. Ahora, igual con la intención última de hacer una crítica al psicoanálisis, de la que el psicoanálisis pueda verse como renovado o tener otra visión que aún así sea psicoanalítica, pero que no sea reducida al Edipo. Al Edipo como... Claro. ¿Y el mito de Edipo, tú lo relatarías así en una línea? ¿El mito de Edipo en una línea? Bueno, pero la gente... Es que es como Bueno, alguien cuando... que vamos a hacer- mató a su padre y se acostó con su madre. Una línea. Eso, mire. Mató a En su una padre, línea. se acostó con su madre y cuando tomó conciencia de lo que había hecho, Se Se sacó quitó los los ojos. ojos. se sacó los ojos. Pero ese es un mito que viene, es griego, si no me equivoco. Claro. ¿sí? Sí. Y se lo robó, perdón, lo tomó Freud. Bueno, Claro. y lo puso a la luz Claro. de su teoría O o, sea, de su mirada. Lo importante de esta crítica es Sí. la concepción que tiene el deseo en el psicoanálisis. que es Llegamos como- al deseo. ¿Qué claro, es el deseo? Ella, que es una mujer. en el psicoanálisis el deseo es como un sinónimo para la gente de necesidad. Yo necesito algo, ¿no es cierto? Hay un Comer. objeto, exacto. Entonces la gente dice deseo comer. En el psicoanálisis necesidad y deseo serían lo mismo. O sea, Deseo yo, un pito. claro, entonces eso tiene un objeto. No, yo no. ¿O no? No, cuidado. Yo Claro. no es que desee ahora un pito. No tienen Pero pito te lo acá. puedes representar, No, pero ¿no? por favor. Claro, sí, un Zeppelin, pito corto. De la Creepy. O Super Skunk 24. The best. ¿Cuál es ese? Sergio es un experto. No, Claro. porque yo trabajo en prevención, no era que. Ah, de veras que... En prevención. Ya. Ya, pero yo todavía no entiendo qué hacen. ¿Qué? Yo todavía no entiendo qué hacen. Ellos. Sí. Pero ellos son psicólogos. Ya, sí sé, esa parte lo entendí. Y lo que hacen los psicólogos. Y que tienen Un colectivo. un colectivo que se llama Pliegue. Yes, pliegue porque tiene algo que ver con Deleuze. Pero no, donde no, que tienen, no, no, donde exacto, hay diversas personas que hacen distintas cosas y hacen intervenciones. Eso, bien, ¿Estamos? bien. Pero todavía no entiendo de qué. Es que
Hoy en día, si tú le preguntas a los filósofos qué hacen, los filósofos hacen clases y hacen papers. Ahora, habría que explicar qué es un paper. Pero, por ejemplo, los científicos cuando investigan hacen una publicación que se va a una revista académica. Y ese es un negocio Sí. que además... Hay gente que paga por tener claro, paper. O sea, Claro. los científicos tienen que pagar para Fue publicar, tener papers. Duro el comentario de Ghost. No solamente eso, Ghost, sino que además las revistas académicas le pagan a las universidades para que los profesores hagan paper. Entonces todos los profesores tienen que estar en la universidad haciendo paper o si no los echan. Perfecto. Y es la única manera en la cual tú puedes acceder al conocimiento hoy en día. Perfecto. Entonces tú decís como ya, me quiero leer un paper sobre el antiedipo, ¿no es cierto? Eso te cobra $50 y solo existe en una revista académica. Y estáis súper alejados de la filosofía. Hoy en día la filosofía a nadie le importa porque ¿dónde está la filosofía? En los papers, ¿verdad? Lo que nosotros hacemos en primer lugar es democratizar ideas que están encerradas en la universidad y en los papers. Y lo hacemos a través de modos del arte. Por ejemplo, performance, lo hacemos a través de web series, lo hacemos audiovisual. En el Instagram, si ustedes ven en la historia, hacemos análisis estéticos de películas. Tratamos de utilizar las ideas contemporáneas, el simulacro, ideas que la gente no tiene acceso porque están cosificadas en papers y las llevamos y las democratizamos. Entonces, en el fondo, lo que estamos haciendo es democratizar el pensamiento estético a todas las personas, ¿se entiende? Eso es lo que queremos hacer. Y lo hacemos con distintas personas, cineastas, con artistas, psicólogos, y hacemos distintas metodologías. Entonces, no es como que creamos una forma de hacer filosofía, pero sí estamos intentando sacar esa manera de hacer filosofía. ¿De la elite? De la élite, totalmente elitista. ¿Qué le parece, Totalmente elitista. Daniela y Tomás, esto? La obsesión por el dinero ha penetrado en la escuela y la universidad. Quienes enseñan en ellas lo saben perfectamente. En los colegios de Italia, los profesores están en una situación dificilísima. Y creo en otros países. La presión burocrática es terrible. La gestión administrativa de la escuela y la universidad ha desvirtuado el trabajo del profesor. El enseñante tiene que rellenar fichas, compilar papeles, someterse a encuestas de valoración, diseñar itinerarios didácticos, preparar informes para obtener fondos, redactar memoria, elaborar proyectos, participar en reuniones organizativas y se pierde el día generando todos estos productos. Yo les diría a los profesores, quédense en casa, estudien, preparen buenas clases, piensen en los estudiantes, pero apenas eso importa. Ese es el tema de fondo. Este es un librito extraordinario que publicó la Universidad de Valparaíso recién. Es una conferencia que dio Nuccio Ordine, un filósofo italiano, donde aboga contra ese estilo de hacer academia y de educación. ¿Sí? O sea, muchos intelectuales actualmente piensan que la universidad está muerta, en todo sentido. Muerta. Está muerta y hay que revitalizarla o crear otra cosa, de alguna manera. Porque uno es diferenciar el pensamiento del saber. Y el saber tiene toda esta burocracia y tiene todo el mecanismo de poder, Bien. etcétera. Y lo segundo, pensar lo podemos hacer en Instagram. Y eso es lo que nosotros apostamos, lo podemos hacer en cualquier tipo de formato. No necesariamente hay que pagar 20 millones de pesos, hay que entrar a una sala de clase. Entonces, la gente hoy en día cree que tiene que comprar un título. Nosotros estamos haciendo una webserie al respecto. No vas a decir que yo compré mi título. No, pero sí los estudiantes que nosotros hemos entrevistado creen que hay hoy en día en la universidad hay que solo ir a comprar un título. Nosotros O tenemos sea, se eso meten solo no para aumentar su conocimiento, como dice, sino para salir con un título. O sea, Exacto. los universitarios son para la universidad clientes. Claro. Y ellos se Bien. consideran consumidores también. Bien. Nosotros les preguntamos, ¿ustedes creen que son consumidores? Sí. Y yo exijo consumir mi título. Y les pregunta si son ciudadanos. No les preguntamos. Ah, son personas ciudadanas. Claro. También. Y, Y eso se aquí- ha perdido de vista. Aquí es cuando entramos al tengo tema del nihilismo, porque los mismos profesores no creen en la universidad, los alumnos no creen en la universidad, entonces se está cayendo como en una voluntad nihilista donde nadie cree en nada dentro y solamente trabajan de alguna manera. Vamos a abrir el tema del nihilismo. Pero me gustó una frase. Es el conocimiento a través de Instagram. Sí, Así dijiste. es real. Más aún, la filosofía a través de Instagram. Sí, nosotros nos inspiramos en Nietzsche porque Nietzsche, si tú te acuerdas, escribía en fragmentos, en aforismos Él específicamente. hacía filosofía a martillazos. Exacto. Así decía Nietzsche. Y nosotros nos inspiramos en Instagram porque Instagram te permite escribir un fragmento chiquitito. Y nosotros hacemos pequeños fragmentos de ensayo filosófico, igual como lo haría Nietzsche si estuviese vivo hoy. O sea, Instagramazo. ¿ah? A Instagramazo estaría Ahí está, haciendo eso. filosofía. Mira,
O sea, pero esto es propio de la posmodernidad. Hay gente que dice que la fragmentación, el fragmento, cobra Sí. relevancia, ¿no es cierto?, por sobre otras estrategias. Porque se disuelve la identidad, entonces el objeto parcial tiene vida por sobre esa... Oye, la psicólogo, siempre he dicho, acá introducir otro concepto, el objeto parcial. La gente quedó tiritando, ya vamos. Vamos de a poco, Ya vamos de a poco, que el objeto parcial. Estamos haciendo, está bien. inundando de conceptos. No, pero me parece bien, me parece extraordinario, ¿sí? Porque estos temas, como dices tú, generalmente las personas lo ven muy lejos. Exacto. Y de una especie de élite que a lo único que se dedica a pensar nomás. Y hace poco. Bueno, y gana poco. Bueno, y de su vida cotidiana, nada. No aporta nada. Al revés. Estos son parásitos intelectuales de la sociedad. Bueno, aquí la propuesta de ustedes es no. Miren, a la luz de esta mirada con una lectura del mundo moderno. Ahora, yo que no entiendo... Pero ¿cómo no entiendes? Si O sea, siempre estoy aporta. entendiendo a poco, estoy entendiendo A poco. martillazo, a Paquita. martillazo. Estoy entendiendo a poco cuál es la idea, porque me costaba entenderlo, en verdad. Bueno, Cachar qué es lo que hacen ustedes. Veo Instagram ¿Ya? y es una Muy página bien. bien potente. A ver, Tiene hartos seguidores, yes. Esta es cierto. Sí. Es bien potente. Pueden Tiene imágenes observarlo. que tienen que ver mucho con la sexualidad, tiene que ver con lo que están viendo. Sí. Y de cierta forma... Disruptivo. Todos son arte Provocador. contemporáneo, sí. Veo a Lucian Freud por ahí. Sí, Lucian Freud y la Jenny Savile, que es como la contemporánea de... La Luciana Freud. La Luciana Freud, claro. Tiene Claro. muchos likes, se pasó. Ahora una página, es un Instagram bastante complicado. Es que sabéis, Sergio, toda la gente nos decía cuando partimos, a la gente no le importa la filosofía. O sabéis que tenéis que sobreexplicar esto porque nadie lo va a entender. Y nosotros tenemos 115 publicaciones y 13.000 seguidores. Y eso te dice al tiro como que a la gente le gusta la filosofía, le gusta pensar la filosofía. Es que te enseñan muy mal, a mí en el colegio nunca me enseñó. Es que eso es nunca lo que, me gustó. ese es el punto, ¿no? A mí la filosofía no la entendí y la encontré tan miserable como el francés. Pero ¿Cachai? mira la media Real. frase, pues, viejo, tan miserable como el francés. No servía para nada. Como la cultura francesa. Como no, el lenguaje. es que francés, bueno, que... El próximo proyecto es enseñar francés. El próximo break se adelantaron. Enseñar francés. Porque de verdad, Puedes inscribirte. no, decían, gratis. mucha gente habla francés en el mundo, ya, pero si el inglés, ¿qué manda? Ya, déjate, ¿cachai? Y con la filosofía igual me costó, fue complicado. Es que no es tan especulativa como la gente cree, ni tampoco es tan abstracta como la gente cree. Entonces, ahí está el tema de los afectos, porque nosotros cuando enseñamos tratamos de mostrar una película y que la gente piense esa película, independiente de los conceptos y lo que supuestamente significa, porque Ahora nosotros perdón. no pensamos en términos de significado. Sí, y ahora lo que me he dado cuenta también es que en los colegios hacen religión, ¿cierto? Y en vez Sí. de religión hacen filosofía. No, es que hay una mezcla ahí horrorosa. ¿Sí? Un horror. Es o religión o filosofía. Y Yo en mi colegio religión era, Optativo. era carretear. Sí, religión yo veía era películas. carretear, Yo, pero- la historia sin fin la vi en religión. Pero ahora la están ¿Qué es eligiendo. esta? Bueno, yo creo que la religión es parte esencial del ser humano. Desde que el ser humano creyó en su evolución que había algo más allá después de la muerte, aparece y emerge la religión, con todos los miedos, los temores, los deseos. Porque uno de los deseos poderosos es no morirse nunca, ¿o no? Sigue siendo, ¿no? O ya quedó obsoleto eso. Yo creo que quedó obsoleto. Ah, Qué ¿cómo que obsoleto. quedó obsoleto? Después de la FP ya nadie quiere vivir para siempre. Bueno, sí. Por eso lo tenemos ahí. Pero ahí tú agudo. llegaste al punto igual, como que el pensamiento religioso es distinto a la institución religiosa. Pero, y lo por supuesto. mismo con el saber. Pensar no es lo que la institución dice que es saber. Eso pasa por la economía, pasa por los incentivos perversos de la revista académica, de los profesores, etcétera. Entonces, al final, hay que darse cuenta cuando esto se la religión institucionaliza. Claro. De- La Iglesia Católica no es el pensamiento religioso o cualquier tipo de institución. Y lo mismo pensamos nosotros respecto a la filosofía. No es sentarse y escribir papers o estar como... Bueno, eso digo yo, pero nunca los publican, además, cuando intento escribir algo. ¿Cuál es el público objetivo de Pliegue? Por las Google Analytics, como las estadísticas, son hombres y mujeres igual. Son personas entre 18 y 34 años. ¿Perdón? ¿Qué dijiste? Por Google la Google Analytics. Analytics, que son como las Los que estadísticas. visitan la página. Claro. Son los que controlan el poder. No están
Controlan Fue Instagram también. el poder completo. Acuérdense de lo que pasó con Cambridge Analytics. Yes. Somos todos parte de esto, Sergio. Sí. Eh, No te niegues, Hay que, entrégate. eso, sí, embrace it. ¿Ustedes saben lo que pasó con Cambridge Analytics? Sí. ¿Sí? Esto que les dio por meter los datos y con inteligencia artificial, algoritmos, saber qué gustos tenían las personas y generaron toda una plataforma de conocimiento que fue además castigada por la ley. ¿Sí? Por eso no usamos Facebook, porque Facebook está... Instagram. Instagram no, todavía Muy no. bien, es una- Facebook una fue la defensora. de... Ya, le voy a leer algo entonces que tiene que ver con este tema. El sexismo es carnívoro. ¿Cómo está? En 1990 la académica estadounidense Carol Adams publicó The Sexual Politics of Meat, la política sexual de la carne, un libro fundacional sobre cómo la mujer, al igual que los animales criados para ser faenados y lanzados a una olla, basta decir que un comentario, no, yo no lo hago, ni así, pero ¿qué decían los lolos? Decían, a esta mina me la como. Tiene que ver con eso, y tiene que ver con el psicoanálisis, con Freud y con todo. Bueno, un libro fundacional de que cómo la mujer, al igual que los animales criados para ser faenados y lanzados a una olla, sufre un proceso cultural de objetivización, fragmentación y luego consumo. Los lácteos y los huevos tampoco se salvan. Son mercantilizaciones del ciclo reproductivo de las hembras. Aunque reconoce los avances, también observa que en un mundo patriarcal la cultura en general, como por ejemplo habla también de la cultura vegana, está invadida por los prejuicios de géneros. Sí, ella es discípula de los pensadores más radicales del feminismo moderno. Y este es uno de los libros, está publicado, The Sexual Politics of Meat. Es una crítica. No estoy hablando a favor. Pero ella también traslada muchas de estas ideas que uno puede recoger desde la filosofía y desde otras maneras de pensar, la traslada, y esto es lo interesante, a un título que le hace sentido a todos. El sexismo es carnívoro. No lo había leído así. ¿Qué les parece como título? Parece que no mucho. Es Bueno, que hay entonces un me lo salto, feminismo especista igual. Que yo creo que es lo que... Le preguntan, ¿comer carne está masculinizado? Porque los asados, ¿quiénes salen? Sí, ¿Han visto sí, ustedes po. promoción Es de real. mujeres haciendo asado? ¿No lo han visto? ¿De voz? Pero es de ¿De dónde? Hay que decirle al boss, el boss Zabaleta, el actor que hace publicidad a quienes nos financian esta radio. Por eso es Z la radio. Es la radio Z, Zabaleta, y sale, ¿no es cierto?, promoviendo los asados. Pero no sale real. ninguna mujer ahí en el grupo. Sí, o sea, tiene razón. Que las mujeres te echan a perder el asado. Ve, Te echan dice, verdura. sí, eso, Ponen los espárragos y te ocupan espacio, po. para la Pero carne. entonces ninguno acá es vegano. No. Mire, dice, comer carne funciona como un símbolo de control patriarcal, un aspecto necesario de cumplir para la masculinidad heterosexual. Los hombres deben comer carne porque de contrario serían gay. El veganismo ha despegado, pero los veganos, en un mundo patriarcal, también sufren de prejuicios patriarcales. ¿Qué te parece? Igual es un poco categórico en algunas cosas, pero creo que no tiene que ver con ser hombre o mujer, sino que con el pensamiento binario en general, como de que mujeres no hacen esto, hombres hacen esto, que existe el hombre y la mujer. Es como digital. ser Es uno, como, claro, como tener esta disociación de la realidad, de que hay dos identidades y son tan distintas, y en realidad decir, no sé si tú te identificas con un hombre o Ghost se identifica con un hombre, Yo me identifico con un hombre. ¿Qué voy a hacer? pero Ya tengo 67 ya. Deconstruye de Sergio, hay deconstruye. que deconstruirse. Deconstruir, tendrían que leer a Derrida, pero yo estoy viejo para deconstruirme. Puedo mirar las ideas y tener una postura, una reflexión crítica, Pero, aceptarla por y todo. ejemplo, yo no me identifico con una mujer, pero tampoco me siento hombre. Entonces, como que al final tiene que ver Oh, con... Estamos con Jung, No, pero es que con no, la es una sombra, cada uno representación tiene... nomás. Pero en Jung también operan los mismos como Arquetipos, estereotipos y sí, po. binaridades como... Sí. El tema es pensar en estereotipo, creer que uno es un arquetipo, que uno es una representación, cuando todos somos minoría, todos somos singulares. Entonces, ponerse, yo soy un hombre, eso ya de ahí en adelante como que ya no me perdieron. Estoy jodido entonces. Bueno, sí, puedo hacer un esfuerzo. Pero Si quería empezar a deconstruir. de desde construirme a ahí. esta edad, ¿en qué voy a quedar? Van a aparecer el cuerpo sin órgano. Voy a Eso. quedar al final como un cuerpo sin órgano. Puro fluido, intensidad, viejo.
ninguna construcción maquínica que ordene. Todo esto es para solo despistarlo y despistar a The Ghost, porque le voy a preguntar inmediatamente a Tomás de qué estoy hablando con eso del cuerpo sin órganos, que es su tesis doctoral, entre paréntesis. De magíster. Perdón, de magíster, es que ya lo subí un grado. Un grado que Gracias, Sergio, gracias. es un amigo, entonces. Sí, bien. Entonces, ¿qué es esto del cuerpo sin órganos? El cuerpo sin órganos es hartas cosas y tiene hartas definiciones. Es un concepto de Deleuze que saca filósofo. de Antonin Artaud. Artaud, otro nombre, tienes que leer Artaud. He leído yo a veces, he Increíble, traído Artaud. algunas cosas de Artaud. Después ya saca cosas de Artaud y dice, Pero a propósito de lo que tú estabas diciendo, en el Ya. Eso, fondo es buen una ejemplo. dimensión de corpórea, o sea, del cuerpo, en que no opera ninguna identidad fija y que en el fondo todo es como puro fluir que uno podría llevar a distintos planos, pero básicamente en un plano energético uno podría pensar como simplemente como transmisión de lo que ellos llaman intensidades. nada más. O sea, no hay ninguna estructura esencial, fundamental, que esté construida definitivamente con una Claro. identidad O propia. sea, claro, ahí puede haber una estructura, pero no como fija. O sea, ¿qué es lo que uno piensa que es la identidad que está fijo y representacional? Que como que el hombre, uno nace y ya existe esta idea de hombre, mujer, y uno tiene que identificarse. Esto es como vital, porque no está como en un mundo ahí donde... Viene con los cromosomas. No sé si se entiende, Ghost, eso. Que uno llegó a un mundo donde eso ya estaba construido, el hombre y la mujer. Sí, claro. Y uno es un cuerpo singular, y en algún momento tiene que decir, bueno, seré esto, ¿o ¿no? Ah, la Se mujer se entiende, hace. ¿no? Claro, o sea, o en Como realidad... dijo, se hace permanentemente. Tendría que decir que el hombre se hace, entonces, para que sea... También. Como Claro. Simone Para que sea de- correcto. como O el Simone hombre de deviene Beauvoir. mujer. Como Simón de Beauvoir decía, la mujer se hace. O el hombre deviene mujer igual. ¿Sí? Claro. Mm. Entonces, pero esas son representaciones que ninguno de nosotros tuvo No, injerencia, no las creó y uno por algún motivo se quiere identificar igual. Eso es rarísimo de una persona. Que en una cuestión que uno no tiene injerencia, lo crearon ciertos... ¿No es cierto? Digamos que uno nace en un contexto sociocultural Exacto. de significado y sentido, Claro, y es muy difícil escapar porque está en desarrollo el niño chico. exacto. Pero eso no quiere decir que uno piense que es así, po. No, porque la conciencia primera la tiene a los 4 años, más o menos. El niño, para la conciencia autorreflexiva, es decir, para tomar una postura que obviamente es producto de todo su desarrollo, mitad biología somos mitad genética, ya todo lo que es información cromosómica, la genómica que uno trae, ¿no es cierto?, se va de alguna manera cambiando, transformando y va permitiendo el desarrollo en interacción con el medio, es decir, con su madre, con la familia o con las personas que tiene al frente la sociedad y la cultura. Sí, lo compro, eso. Pero uno trae 50% de biología, De hecho, dura evolutiva. De hecho, hay papers, a propósito de los papers, que hablan de una relación entre el cuerpo sin órganos y la genética, como justamente como una dimensión del cuerpo que no está determinada de antemano, pero que igual tiene ciertas direccionalidades que en interacción con el medio va a producir ciertos modos de organizarse. Ghost. Vamos bien, vamos bien. Bueno, bien. alguien dijo, el cuerpo sin órgano es como un huevo tántrico. Ahí sí que me lo... ¿Ah? Un huevo tántrico. Un huevo tántrico. ¿Qué son los huevos tántricos? No sé, un huevo. Es que huevo dice de la potencialidad, así como un huevo cuando se desarrolla para Sí. hacer el embrión. Es lo, A mismo eso se que, es refiere. lo mismo que estamos hablando. Exacto, porque sí. está todo ahí adentro en transformación, en una especie Claro. de flujo. Pero lo de tántrico, la filosofía tántrica, yo me acuerdo, el sexo tántrico. Hay gente que practica el sexo tántrico y que es que el hombre, por ejemplo, no eyacula nunca. Eso es la práctica del sexo tántrico. Es O una sea, práctica. Finalmente es la idea de que tiene que ver con el cuerpo sin órganos de mantener un proceso, o sea, no llevarlo a su finalización porque eso implica que se lo dirija a formas estáticas, como algo que Perfecto. queda ahí como cuajado. En cambio, el cuerpo sin órganos, en la medida que es puro flujo, como proceso, un proceso continuo, en el fondo tiene que ver con una práctica de mantener como ese proceso Evitar a toda como costa. en suspenso, uno podría decir. Exacto, en el propio proceso. O sea, ser parte del fluido mismo, ¿no? Y quedarse Claro. ahí. Claro. Y difícil Claro. porque estamos tan acostumbrados a pensar en objetivos, en finales, en metas, como que en realidad nuestra cultura está hecha como para
hacia dónde vamos. Y también tiene que ver con la idea que decíamos antes de pensar el deseo como orientado a un cierto objeto definido. Claro, Volvemos al deseo, entonces. volvemos ya. al deseo. Vamos con el deseo. Porque si tú pensáis como el deseo que se va hacia un objeto, es porque tiene final ese deseo. Por ejemplo, tengo hambre y quiero esto. ¿Y me como el sándwich? Claro, y se acaba el deseo. Y para Deleuze y Guattari, el deseo es pura producción. Y volviendo al cuerpo sin órgano, es este proceso, ¿verdad? Que no se acaba nunca. Entonces no tiene de alguna manera ese final de objeto y no es una necesidad. O sea, porque si no lo comería y dejaría de desear. Y el deseo todo el tiempo estás deseando. Bueno, el circuito placer-recompensa. Está siempre activado Claro. del cerebro, si vamos a la biología. Claro. Ahora, ¿no produce como una sensación media caótica esta? Sí, Porque eso estamos igual hecho- es esta- importante, porque habitualmente se piensa que Deleuze es como el pensador del caos, pero en realidad, y esto también se nota en la noción de cuerpos sin órganos, es más como lo que ambos toman de ¿cómo se llama este escritor? ¿Cuál de todos? Del Ulises, el Joyce. que toman de Joyce, que es el caosmos, que en el fondo es como una dimensión en que el caos se ordena o se orienta a producir cierto orden, pero que es un orden que no necesariamente es estable y que en el fondo tiene que mantener un cierto como resto de caos para poder producir cosas nuevas. Claro, que por ahí es donde Deleuze y Guattari se unen al arte, porque el arte de lo que se trata es de componer caos y el arte siempre es una apertura. Entonces es una estructura, es una pintura efectivamente que tú podrías decir, es una estructura, pero no es fija. Siempre genera apertura afectiva y en ese sentido es porque la filosofía de Deleuze es estética en cierto punto. Es como el Sí. ejemplo de Pollock, como una Jason Pollock. una obra de Pollock que uno podría decir, esto es puro caos, pero en realidad lo que diría Deleuze es un caos que está diagramado o está ordenado de cierta manera. ¿Tenemos alguna imagen en la presentación de ustedes? ¿Está Es que Jason no Pollock? No tengo PowerPoint. No importa. No, pero ya lo que mostraste al comienzo. Era el Instagram, ¿no? Ahí está. Díganme ustedes cuál es. ¿Tienen a Pollock? No tenemos a Pollock. Pero elige cualquiera. Mira, Elige la que le gusta a ti, Sergio. Esa. no, que refleje lo que estamos hablando. ¿Y cuál sería eso? Bueno, ahí hay... Allá esta cosa. Una que sea caótica. Que sea caótica. La Caos. La primera, la de la Ana Park, se llama esa pintora. Ya. Ya, Aquí y ahí estamos hablando No la de eso, conocía po. esta, es cierto. ¿Eh? Dice, aborda las relaciones, porque todavía leo un poco de Muy bien, lejos, muy bien. ¿ya? Entre deseo y fascismo. Deseo y fascismo. Como también, muchas gracias, como también entender cómo el deseo desea su propia represión. Es como una paradoja. Sí. Esto, Sí. el propio deseo ya necesita de su represión para ser deseo. No necesariamente, es que ese es Ah, el punto. Como bien. ahí lo que opera es justamente una captación del deseo por ciertas estructuras represivas, pero eso lo hacen desde el deseo mismo. Pero el deseo por fuera de estas estructuras que lo capturan es un deseo que no va a estar definido por aquello que lo reprime. El deseo sexual, directo, a ver. En el antidipo el deseo tiene carácter sexual, pero también o libidinal, pero también tiene un carácter social y colectivo. O sea, ese deseo sexual está representado en el colectivo también. Adquiere sus representaciones o sus codificaciones, como dicen ellos, a nivel de lo social, a nivel colectivo social. No tiene nada que ver con el arquetipo junguiano, No. con arquetipos junguianos. No necesariamente. no. Esto es para enredar más a la gente que nos escucha, porque después algún día hablaremos de los arquetipos de Jung. ¿Qué son los arquetipos junguianos? Sí, Pero, favor. por ejemplo, Deleuze y Guattari plantean respecto al fascismo de los nazis, por ejemplo, de que las masas no fueron engañadas, que es como un poco la tesis que tienen muchos historiadores, que las masas fueron engañadas, sino que para plantear de que no fueron engañadas, ellos presuponen que hay un deseo que se empezó a generar reactivo, ¿Ya? y que en el fondo la cultura, como dice el Tomás, coopta este deseo y le brinda una representación. Entonces tú ya tienes esa reactividad, ese deseo reactivo, tú quieres como, de alguna manera, existe ese resentimiento, ¿verdad? O sea, Y fue el- la representación el nazismo. Claro, el nazismo o Goebbels, ponte tú, Sí, le da claro. un nombre a ese deseo que no tiene representación y lo lleva hacia un final. Pero el deseo en sí no tiene final y no tiene ningún tipo como de objetivo.
No, era parecido a flujo e intensidad, ¿no? Claro. ¿Sí? Y esa es como la manera de entender cómo funcionaron los nazis. Entonces tenían que ellos cooptar este deseo, así, igual como todo en realidad. La cultura coopta tu deseo y lo lleva hacia una potencia creativa o destructiva, dependiendo de la cultura que estemos hablando. ¿Y la nuestra? Bajémonos a Chilito. El capitalismo, digamos. Claro. Bueno, O sea, Esa es nuestra cultura. claro. Según lo que se plantea en el antidipo, todas las sociedades prácticamente estarían viviendo según un régimen capitalista. Y quizás habría que ver cómo hay, según el imaginario típico chileno, como las maneras en que se coopta el deseo acá. ¿y eso se explora? ¿O es una reflexión? Yo diría que es una cosa como de exploración, como no está definido, determinado de antemano. Y además, generalmente y esto lo plantea Andrés Iguatarí en el segundo tomo de Capitalismo y Esquizofrenia, que es la segunda parte como del antidipo, Capitalismo de y que en el fondo todo esquizofrenia. eso opera a nivel local, como a nivel, más que a nivel de las estructuras macrosociales, como opera a niveles como microsociales. ¿Qué te refieres en microsociales? ¿Comunidades pequeñas, familias, grupos de personas? Todo eso, como, o sea, en el fondo opera hasta en la vida cotidiana, esa como captación del deseo por parte de las estructuras sociales. O sea, permea toda la sociedad. Y eso de distintas maneras, dependiendo de qué grupo se trate o de qué individuo se trate. Ahora, ustedes con las acciones todas, estoy hablando de Instagram, estoy hablando de performance, estoy hablando de cursos, Ujú. ¿ya? Finalmente, ¿a qué es lo que aspiran? ¿Son una especie de grupo nihilista, viejo? ¿Pueden ser considerados así? Como ¿cómo se llaman este grupo? No, cómplices sediciosos, fracción por la venganza. Y el otro, creo que eran los ecoterroristas radicales, salvajes de la acción, no sé cuánto. No. ¿Ah? No, me refiero nihilismo porque no subvierte el orden, la estructura, o lo que le está diciendo, porque hoy día traje mi anteojo entre paréntesis, esto en una presentación, vi esto y logré comprarme uno, lo tuve que pedir bueno, me lo compré por internet. Es un anteojo que si uno se lo coloca, permite observar lo que está detrás de lo que uno observa. ¿Sí? ¿Sí? ¿O no? Entonces, No sé, uno lee noticias. Tendré que ponérmelo antes. Lógico que son antojos especiales porque vienen adecuados a cada persona. Es como huella digital y se desprende unos cablecitos como los que dijo. Como la película, mira. ¿no? Como la película, es que estoy Te hablando. mandan A ver. te están mandando este meme. Bueno, porque este es nuestro objetivo con este programa rizomático. Estamos muy cuáticos. Tiene que generar como una, en verdad tan cuático. una explosión cognitiva. Se hace el esfuerzo. Yo ya tengo un comentario sobre tus lentes. Sobre mis lentes, porque, por ejemplo, yo les dije en la mañana, en otro programa donde salgo un pedacito, que uno puede leer una noticia hoy día que decía que en Coquimbo, no en Coquimbo, en Quintero, hubo de nuevo unos picos de contaminación, ¿no es cierto? ¿No? ¿No lo leyeron? No, todavía no estoy informado. Bueno, sí, y dijeron de que estaba autorizado, le preguntaron a la ministra, al subsecretario, que podían haber hasta 133 PICs. Fuera de la norma, pero considerados en la norma. Si uno se pone los anteojos con los audífonos, porque viene con audífonos chicos, eso sí, que acuerda que es como un pelo que se conecta con el cerebro, lo que en realidad debería escuchar es que la verdad es que con estos principios nosotros protegemos a la empresa y nos importa poco la comunidad y las personas. ¿Ves que son útiles los anteojos? Entonces, porque leen otra realidad que subyace abajo. Sí, que está. Esto es como lo que plantea los orientales, cuando dicen uno vive en un sueño permanente y lo que tienes que hacer es tú deshacerte del sueño con distintas estrategias, la meditación, porque vas a encontrar la Igual realidad. quiero unos lentes. La realidad verdadera. Sí, son muy buenos. En una película los vi. El día viernes. Yo sé a qué película te refieres y sí sé que habla de esa película. Porque a lo que tú te refieres a la ideología. Eso es lo que estamos hablando. Es cierto. Cuando No. estos lentes supuestamente ya no voy a ver la ideología y el intelectual hoy en día tiene esta posición, ¿no es cierto? De como, escúchenme porque yo veo más allá y yo tengo estos lentes y ahora yo les voy a contar cómo es la realidad.
Eso es exactamente lo que nosotros no queremos hacer. Porque es el sueño y la potencia de lo falso lo que nosotros queremos. Como, por ejemplo, no es que tengas que sacar el sueño, sino que en realidad darte cuenta que estás soñando y sacarle la potencia a ese sueño. No decir que hay algo que hay detrás de ese sueño, Que sino está- que es la pura vida nomás. No hay nada esencial. No hay nada No. esencial, no hay nada, ninguna verdad, no hay nada detrás de nada. No, oye, Lo que pasa es que- sonó a nihilismo, eso ya. No, pues, la al tiro. ideología, lo que pasa es que Me tú sacó mi necesitas, anteojo como es muy duro. igual que Goebbels, por ejemplo, en el Y que nazismo... me comparó con Goebbels. No, po, no. No, con No, Goebbels, no. igual que Goebbels en el No. nazismo tenía toda esta propaganda, ¿verdad? La propaganda funciona para esconder no la realidad, sino que las relaciones de poder que te hacen ver eso. Entonces Ya. tú dices como, esto es porque están funcionando así las cosas. No, porque en realidad son empresarios que tomaron decisión en una cierta oficina y son las relaciones de poder que existen y eso es todo. Pero eso no quiere decir que haya una realidad detrás de eso. Eso es lo que hay. Todo es relaciones de poder. Entonces la propaganda esconde las relaciones de poder, pero no esconde la realidad. Eso es como lo que hay que tener como, no sé si estoy... pero ¿estamos bien? O sea, cuando promovemos la radio Z estamos jodidos. Porque, ¿qué es la radio entonces al final, este medio? Es solo un concepto. ¿Es solo un concepto? ¿O está generando o es parte de una visión ideológica hoy día? Que es la visión ideológica del mundo digital, de esto que invade todo así, Claro. y lo permea como un virus. Es que en el momento que era ideológico dejaste de pensar, porque en el fondo asumiste un sentido común. Asumiste algo que es así o no es así y lo defiende. Entonces, pensar conlleva no tener ideología. No puedes pensar ideológicamente, son como contradictorios. Mira lo que aprendí hoy día. Eso. Eso, pensar e ideología son antónimos, porque tú no Exacto. puedes ser ideológico. Ideología es creer algo, o sea, el sea- sentido común basa a la ideología. Se estructuró ya. Ideología, el mundo lo Claro. estructuraste. Tú cuando tú dices, no, existe la mujer y el hombre, esa es una cuestión ideológica. Pero con Porque una tú no lo base bastante cuestionas, primaria, po. eso sí. Po. No, pero los hombres comen carne también ideológico, porque en el No, fondo no pues se no. cuestiona. Cualquier tipo de cosa que tú asumas como sentido común es ideológica. De hecho, lo que tú defines como normal, Duro fue eso. Cualquiera cosa que del sentido común, exacto, es ideológica. El Es sentido ideológico. común es ideológico per Bajo se. la idea de que el pensamiento requiere que tú hagas como cierta violencia contra tus modos habituales de entender Claro. el mundo. Pensar siempre es violento porque en el fondo tú tienes que... eso sí. Tú tienes que... Por eso que Nietzsche decía que hay que pensar a martillazo, porque tú tienes que, de alguna manera, cuestionar tu sentido común. ¿Qué es lo que a mí me parece normal y no me lo he cuestionado? Entonces, el sentido común, la normalidad y la identidad son como conceptos que operan para mantener la ideología. Bien. Exactamente. Hay un libro que se llama Rizoma. Rizoma. Que también está en 1000 mesetas como introducción. Exacto, Rizoma. Y dice abajo Deleuze y Guattari. ¡Ah! Los Yes, mismos. La Sí. misma persona. Las mismas personas Nuestros amigos. que hemos. Claro, Nuestros queridos amigos. eso. Dele y Guati. Dele y Guati, porque esos son los amigos. Hola, Dele, hola, Guati. Y hablan primero de la visión de ellos, y esta visión que ustedes muestran es rizomática. Porque la contrapone un poco a la visión del árbol, que tiene raíces, estructura y Claro. crece. Entonces, él dice hay que pensar, no, es un rizoma, donde hay raicillas y raíces que se conectan una con otra de manera al azar, ¿ya? Pero no hay árbol, no hay raíz, no hay Claro. estructura hacia arriba, ¿sí? Y te leo para que comenten, dice, la literatura americana en este libro, porque él combate, sí, ciertas literaturas, ya que reflejan esto, dice, La literatura y anteriormente maravillosa. la inglesa, han puesto aún más de manifiesto ese sentido rizomático. Han sabido moverse entre las cosas. Instaurar una lógica del I con mayúscula. I, o sea, sigue pasando y derribar el fundamento. Anular el fin y el comienzo. Eso es. Claro, en una tal línea cual. de lo que hemos estado hablando. Tal cual. Sí. Derribar la ontología de ontos, del ser, Sí. fundamento, y El la ser como esencia. fundamento, claro. ¿Sí? Sí, Eso es tal cual. como en una línea. En una línea. Bueno, por algo eran Deleuze y Guattari. Claro. para escribir. Entonces, ya, si alguno de ustedes después de esto dice, ¿y qué leo? Porque dirán eso, no sé, no tengo idea. No lean. Pueden ir a Instagram, aquí, ir a los cursos, pero si quieren, pueden Un comprarse libro recomendado. este librito, así, Rizoma, porque es chiquitito. Es chiquito. Es una introducción de un libro Sí. mayor. Pero hace un paseo por las visiones de estos autores. A mí me gustan estos libros pequeños.
las introducciones, etcétera, porque son síntesis, o hay un esfuerzo de propuesta, de síntesis. ¿Sí? Pero eso es. Claro. O Ah. sea, toda la gente pregunta, el sentido común es siempre preguntar por qué. Ay, ¿por qué hacen esto? ¿Y por qué vives? ¿Y cuál es tu...? O sea, pensamos en términos casuísticos y pensamos en términos de finales. Y el cuerpo escénico, como lo dijo el Tom, como se trata el proceso, y la vida no se trata de ir a ningún lado porque naciste para morir, Oh, se trata de se hace vivir el camino al andar. proceso. Exacto, hay que hacerse el camino al andar, pero no hay ninguna meta. Entonces, ese es el punto, eso es como, en una línea, como dices tú, de lo que se trata todo esto. No hay causas que en el fondo las ciencias funcionan así, ¿por qué? Sino que aquí se trata siempre de los cómo. Y tampoco hay para qué, entonces. Tampoco hay para Porque qué. el para qué Tiene el objetivo. es el futuro. Claro. ¿Sí? ¿Hacia Esto dónde es, voy? esto es solo ¿Para qué? sobre los cómo. O sea, no hay sentido. Esto no es una... El sentido se da en el cómo, po. El sentido solo cobra relevancia en el hacer mismo. En el Claro. hacer, Nada más. exacto. El sentido es producido, dice. El sentido se produce, exacto. No está en ningún lado, se produce Bueno, ¿y para qué vengo a esta radio? a producir sentido. a producir sentido Mira. en la acción. Exacto. En la acción. ¿Ves? Encontró, no puedo decir sentido porque sería una contradicción, digamos. Sí, no, sí puedo. El sentido de la acción, nada más del proceso. Eso, en el esto propio ser. mismo lo que estamos haciendo ahora. Emerge. Eso, emerge. Emerge. Es como un acontecimiento, como lo que escribe Zizek. Claro, y porque Zizek. exactamente... Acontecimiento, otro libro, porque yo lo... Muy bien. Que Es también como está, también está en Deleuze eso. También el está en sentido Deleuze del el- acontecimiento. También está en Deleuze el sentido del acontecimiento. Esto, Él lo toma de Deleuze y Isaac, de hecho. para que veas que te traje todos los aportes aquí en estos libros. ¿Estoy bien o no? Sí, Está súper bien. Me parezco a Christian Barker. Sí, eso es. ¿ves? Cuando trae... sí, fue lo primero que pensé cuando... No, yo que no tengo nada, yo lo conozco a Cristian. Bien creativo, etcétera, así que... Pero le gustan los libros. No sé, es que esto en realidad puede demostrar que uno quiere demostrar que ha leído mucho también. O sea, sí. Dependiendo de lo que de tu Sí, deseo. dependiendo del deseo. Bueno, el deseo tiene que ver con lo narciso, al final, ¿o ¿no? Narcisismo, Cuando deseo. se coopta por el yo, sí. Esa me pero no gustó. necesariamente. Es que estamos hablando con psicólogos que además son clínicos y todo, cuando se coopta por el yo. Porque ¿Sí? por creer que existe un yo. Bueno, ahí ya nos jodimos a fondo, porque entonces no hay yo, no hay subjetividad, finalmente. Exacto. Tampoco. A menos que también sea producida. A menos que tú produzcas tu subjetividad. Pero se produce en el momento. Podría Ahora. decir que en este momento está emergiendo, se Sí. cristaliza Exacto. Sí. ya mi identidad, mi subjetividad para desaparecer y volver a aparecer Claro. en la Claro. medida que sigo haciendo lo que estoy haciendo. En un ¿Sí? eterno Sí, retorno. en un eterno retorno. ¡Oh! Volví a aparecer Nietzsche en un eterno retorno. Pero ahí, eso, cuidado, porque no es exactamente lo mismo de lo que estamos hablando. Es Porque lo diferente, eterno es lo retorno mismo. significa un inicio, un comienzo y volver a. Es que la lectura de lesiana de Nietzsche Ah, es no distinto. necesariamente. No. Ya, ahí me jodió. Ya, no he llegado a ese análisis tan fino. Pero como tú dices, si el sentido se hace en la acción, lo más profundo es la piel. Y por lo tanto, lo que estamos viendo acá es un pliegue. Porque el pliegue se trata de eso, de que tú puedes ver la profundidad y la superficie en un pliegue. Lo Por eso más- nos llamamos pliegue. Lo más profundo, Es la piel. estaba hablando de la piel, de la piel. Es una frase de Paul Valéry que se refiere a eso, que el sentido se da en la acción. Lo que creemos que lo más profundo se da en el quehacer, en la superficie. Y por eso que nos llamamos pliegue, porque en el fondo el pliegue es una forma de escultura o lo que sea, o una forma de vida que siempre está viviendo, porque los pliegues tú tienes que verlos y están siempre como en la profundidad y en la superficie. A la gente no le gustan los pliegues. Las mujeres envejecen, los hombres envejecen. Primero fueron las mujeres, no les gustan las arrugas, porque las arrugas son producto de los pliegues. Es como cristalización del pliegue, porque quedó permanente. Pero estos son pliegues buenos. Como las Son arrugas son pliegues pliegues. No, buenos. es la historia secreta de cada persona está inscrita en las arrugas. Porque ¿cuántos se han demorado en aparecer la historia completa? Uno no nace con arrugas, al revés. Nace liso y pulido. ¿Sí? Pero ¿Cómo? las guaguas igual tienen pliegues. Pero tienen pliegues, pero no arrugas. No de arruga. Pero No, no, no. arrugas. No, pliegues sí tienen. Sí, Ya. igual es interesante como que hay un pliegue cristalizado, como dices tú. O sea, Pero ese que fue un da cuen- aporte pero que- nuevo pero da aquí que cuenta- emergió en la radio. Claro. Bien, algo, ¿no? Un aporte. Habrá que escribir un paper. No. Escribimos un ensayo. Pero ¿por qué no te basta con que haya aparecido aquí en la radio? Eso, no lo reduzcas a estático. No, perfecto. Y la pregunta es, ¿y qué pasa cuando uno ya no está?
porque se acaba el programa y nos vamos. Todo esto que emergió ha desaparecido en la nada como, Continuará en como otra parte. lágrimas bajo las gotas de lluvia. Como decía. Continúa en el after. ¿Continuar qué? ¿En el after? No, ya lo festinó, ya continuará. Nos vamos Pero al after entre el ahora. after y esto no hay nada, según esta. Hay un continuum nomás. Un continuum, pero ¿un continuum de qué? De vida. De vida, no. Sí, ok, un continuum. Yo sigo cristalizándome en el hacer desde el momento que salgo permanentemente. Y descristalizando. Y descristalizándome. O sea, sí es desterritorialización y Eso, reterritorialización, tal pero Eso. supongo que no querías introducir esos conceptos. Otro concepto nuevo, pero... No quería otra palabra más. Pero, digamos, después de esto no queda en la memoria. ¿Qué sucede con todo esto que ha emergido, digamos? O que he vivido ya. Deleuze, como leyendo a Bergson, tiene una visión de la memoria no como un reservorio que de... Anoten Bergson, filósofo francés. De la imagen. No como una facultad que esté encargada como de hacer como un reservorio de recuerdos, sino que en el fondo es una operación que selecciona, podríamos decir, información de algo que excede a ese cuerpo singular, individualizado. Recordamos creando igual. Como la Madeleine de Proust. Como la Madeleine de Proust. Ahí volvió a pegar Sí. algo. Pero en el fondo eso, recordamos creando, componemos todo el rato. Si el mundo del caos nosotros lo componemos, ahora lo podemos componer representacionalmente, que es como decir, tengo todos los signos de la cultura, y yo digo, me los creo y digo, ya, yo soy un hombre o algo así, o definitivamente digo, toda esta cuestión lo heredé, voy a crear desde mi singularidad y voy a componer mi vida más terrenalmente y no pensando en esto que está fuera de mi vida de alguna manera. Y ahí están los locos, ¿no? Ahí está lo loco. Ese gran, ¿ves? Por eso. Y es un pensamiento esquizofrénico, tal cual. Y por eso que ¿Cómo? Deleuze... ¿El de él? No, Ah. los que componen desde lo terrenal está bordeando la esquizofrenia. Por eso que, pero utilizar la potencia de lo falso, por eso siempre, como no hay distinción entre verdad y falso, utilizamos lo falso como potencia, para crear nuestra subjetividad. O sea, en esta mirada no hay distinción entre lo verdadero y falso. Que claro, que sería el concepto de simulacro, tal cual. Eso significa. ¿Y entre lo bueno y lo malo? Tampoco. Tampoco. Ya llegamos ahí, le pegamos al núcleo, uno diría, de la ética. O, Sí, tal cual. Y aquí desaparece. ¿Sabe lo que me recordó? A las conversaciones que tuvo Varela cuando conversaba con el Dalai Lama. Con el Dalai Porque Lama. esta visión de no centro, ¿sí? Y de que lo bueno y lo malo, entonces no está predeterminado, es compartido por esas miradas. Y en un libro sobre la ética en que ellos dos dialogan, Sí. más o menos expresan estas ideas. ¿Sí? Claro, sí. Es cierto. Entonces, Está más allá del bien y el mal. más allá, otra vez volvemos A Nietzsche. a Nietzsche. Más allá, ¿y qué hay más allá del bien y el mal que el huevo tántrico? El huevo El huevo tántrico. Entre paréntesis, perdón, Ghost, ¿cuánto? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Ustedes quieren decir algo de cierre? Que se entienda. Entonces no. O promover, promover, No, porque si es se- si importante. tiene que entenderse, no. Ustedes necesitan que la gente acceda. Porque... No, si tiene que entenderse, entonces no. No. Yo me refiero, esto es como uno cuando pinta una pintura. Yo pinto, muy mal, pero pinto, yo escribo. Finalmente, algo de sentido adquiere cuando alguien, ¿no es cierto?, es expuesto a lo que uno crea. Claro. Entonces, ustedes querrán, porque además hay un esfuerzo, y volvamos a la vida práctica, Sí. esfuerzo de recursos, de tiempo, ya mental. Entonces, ¿qué mensaje le darían respecto a las cosas nuevas que están haciendo? ¿Ya? O sea, decirle a la gente que la filosofía no es la tera per se, sino que es el modo en el cual se realiza y se ejecuta, que depende de otras cosas. de Eso la es lo institución. conceptual. Sí. Pero, Y que se acerque de alguna manera a textos, que comience a leer, ¿Y a ustedes? que tenga apertura. ¿al Instagram de ustedes? Que siga el Instagram porque ahí están todos los productos que hacemos. Van a llegar igual. Y ahí difundimos las Ahí actividades que difundimos hacemos. todas las De actividades. hecho, difundimos que estamos acá. Difundimos que estábamos acá, así que... Dijeron post Z. En una... pero no sabía el hashtag. Ah, que si no no, sabían muy- el hashtag. muy bien dicho. Bueno, ¿esto se repite en YouTube o no? Se sube al tiro YouTube. Se sube al tiro a YouTube. Ya, pues lo Así vamos a que- poner al tiro. Así que va a estar en YouTube. Y puedo pedir es que siempre Un uno tema. termina. ¿Hay algún tema musical? Se los voy a ceder a ustedes. Yo traía uno. ¿Que quieran escuchar? Si no, lo va a tener que poner. ¡Arjona!
Bueno, el filósofo del taxi, de la vida cotidiana. Yo, oye, entre paréntesis, yo soy un pro Le digo, Arjona. Pongamos, Arjona, Un pro gran- Arjona. pongamos dijo. Arjona. Gran edípico. Pero ¿por qué ves tú la ideología? La Los ideología. prejuicios. No, vamos con Arjona, La viejo. ideología y el prejuicio no me permite poner Arjona. Estás cooptado por la ideología. Te presto los anteojos. Entonces, para No, mirar. afirma tu deseo, Gonza, Afirma tu deseo. ¿No? ¿Lo cambiamos? Entonces doy otro. Mira, ¿Cuál tienes tú? tengo Negro Swan. ¿Lo conoces, Negro Swan? Blood Orange. Blue Orange, ¿ya? Y el tema es mascando chicle. Chewing gums. A propósito de A mantener el propósito del- proceso. ¿Ves? A De propósito mantener, de ¿ves? mantener Todo los conectado. procesos. Porque Muy bien. Los patrones de conexión. Es que esto es rizomático. Oye, Está- Sergio, me están diciendo por interno que promocionamos el Facebook y el Instagram de la unidad de filosofía en la que ambos participamos. ¿Y tú lo tienes? Es que- Sí, el Facebook Vamos a es- promover entonces, ojo, la unidad de psiquiatría y filosofía de la Muy Universidad de bien. Chile y Humanidades, donde dejamos este espacio ya abierto para este tipo de acciones y propuestas. Claro, el Facebook es UFHCPU. De nuevo. UFHCPU. Unidad de Filosofía, Humanidades, Clínica Psiquiátrica Universitaria. Lo podemos mandar después para que UFPU. ¿A dónde te lo mando? no, digo, para que aparezca escrito, ¿no? Sí, ¿Sí? estaba buscando la canción. Espera. ¿Cómo es? Te lo van a anotar. UFHCPU. ¿Ya? Arroba. No, no. No, ese es el nombre del Facebook. Filosófico, humanidades. La De universidad. la Clínica Psiquiátrica Universitaria. Y el Instagram es Unidad Filosofía CPU. Ya. Ese es el Facebook. Muchas gracias por invitarnos. Sí, Fue- muchas lo gracias, pasamos Sergio. súper bien. Eso es lo más importante, porque ¿No es cierto? esta Sí. radio tiene que ser así. Eso fue lo que nos prometieron y se cumplió la se promesa. cumplió la la promesa, expectativa, el deseo. Se cumplió la expectativa. Pero ya tiene que acabarse y listo. Y seguirá en otra Contra parte. deseo. en el Seguirá after. en otra conversación. Ya, bien, y encontraste el tema, ¿no? Sí, está sonando. Estaba sonando, sé que no fue. First thing I heard was Ahora se va. Adiós. irritating, incessant buzzer, and I think I heard it 3 times in my life. The first was within myself, to stop pretending, to stop performing in ways that people want me to.